Jugar. Aquí me explica, esto está en español por si acaso. Acá me explica de que hay unos nanorobots que van a visitar la célula. Voy a ver aquí el chat. Ya, de aquí está cargando el juego y es por misiones. Como ustedes vieron, había varias misiones. Acá podemos ver, ¿cierto? Podemos ver distintas estructuras de la célula. Esto es un tutorial para ver cómo se juega. Los movimientos, ¿cierto? Del mouse, adelante, atrás. Acá podemos ver, observar, ¿cierto? Las partes de la célula. Tenemos que ver, ¿cierto? Esos son los nanorobots que les había dicho que se supone que ayudan a reparar la célula. ¿Ya? Entonces acá tenemos que están los nanorobots. Voy a acercar ahí a Lucas y a Nano. Ya. Entonces acá voy a mover a clic derecho sobre alguna de las partes de la célula. Y a ver aquí el chat. Ya, no importa que no se escuche. Lo importante es que vean. Está, por ejemplo, el retículo endoplasmático liso, rugoso, la mitocondria, los lisosomas. Está entonces acá, ¿cierto? Nosotros podemos ver, vamos a ver, ¿cierto? Las distintas estructuras, está el núcleo, los poros, para acá. Se puede mirar más. Qué triste. Y los endoplasmáticos todos. Ay, ¿ya? Entonces acá podemos ver, ¿cierto? Las distintas estructuras y las misiones, ¿ya? Si a alguien le interesa el juego, les puedo compartir donde pueden descargarlo para jugarlo. Y así de esa manera aprender célula, aprender cierta estructura celular, organelo, recuerden que estos son organelos, a través de un juego. ¿Ya? Hay gente que les cuesta mucho menos manejar esto. Y es una forma entretenida igual, ¿cierto? De hacerlo. ¿Ya? Tenemos el aparato de Golgi. Están los lisosomas. ¿Ya? Entonces ahí les voy a dejar ahí les voy a dejar, ¿cierto? Para que ustedes puedan observar este juego. Si a alguien le interesa, como les dije, estos se van completando misiones. La primera misión era encontrar los nanorobots. Bueno, después van a tener que preparar partes. ¿Ya?
Entonces ese sería el juego, se llama Kokori. Como pueden observar, y se llama Kokori el juego. Son a través de misiones, ¿ya? Así que si a alguien le tinca aprender de la célula a través de juegos, le puedo recomendar alguno, ¿ya? Hay uno también de neuronas que también es súper entretenido, que es como un cómic, también es juego, ¿ya? Entonces eso sería mi comentario de hoy día acerca de esta etapa, ¿ya? De comenzar a observar la célula, toda su plenitud, el citoesqueleto, ¿cierto? El aparato Golgi, el reticulum, ¿ok? Ya. No sé qué les pareció. No voy a ponerme a jugar en este momento, pero para los que, como les dije, los que les gustan los juegos, les dejo la sugerencia. ¿Ya? Eso sería. Uy, la Gaby. Ya. Entonces, en estos momentos que queda, les quería comentar que yo ya subí la guía 9. Ya. No sé si ahí me escuchan mejor. Con la música obviamente no me pueden escuchar, pero yo igual hablo. ¿Ya? Entonces, lo que les quería comentar era que yo ya subí la guía 9. Recuerden que la guía 9 es la guía que ustedes me tienen que enviar. Subí la guía 9 de célula y está la guía 7 y 8 que son de apoyo para que ustedes puedan responder la guía 9. De todas maneras, nosotros vamos a dedicar más de una clase para desarrollar la guía, ¿ya? Así que no se preocupen en ese sentido. Ahora, si pueden desarrollar la guía y no sé, pues dedicar, por ejemplo, la otra semana a completar la guía, sería mucho mejor porque así ustedes preguntan las dudas, ¿ya? Ya, entonces voy a proyectar lo que queda de clase, voy a ver el concepto de célula. También les quería mostrar unos software súper entretenidos de célula, ¿ya? Pero no sé si vamos a alcanzar. Si no alcanzamos, no importa. Recuerden que el miércoles es nuestra clase como más extendida y ahí podemos, ¿cierto?, estar mucho más rato, ¿ya? Bueno, comenzar, ¿cierto?, recapitulando el concepto de célula. Recuerden que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, ¿ya? Nosotros si tuviéramos que ver, ¿cierto?, los niveles de organización de los seres vivos, veríamos que empezamos desde lo más micro, de lo más pequeñito, hasta lo más macro, ¿ya? Nosotros si viéramos dónde está la célula, bueno, sería en este nivel, ¿cierto? En un nivel, obviamente, inferior al nivel molecular, pero, ¿cierto?, en un nivel, perdón, es un nivel, ¿cierto?, el nivel molecular, el nivel celular es mucho mayor, pero también es inferior, ¿cierto?, a nivel del tejido, ¿ya? Lo importante acá es recordar, ¿cierto?, que la célula, como les había comentado, es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos, ¿ya? Una acumulación de células, ¿cierto?, un conjunto de células va a formar tejido. Y esos tejidos, ¿cierto?, en conjunto van a formar órganos y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos viendo cómo va creciendo, ¿cierto?, este nivel de organización en los seres vivos, ¿ok? También, ¿cierto?, comentamos los tamaños aproximados de las células, ¿ya? Nosotros si podemos ver acá, recuerden que esto es lo más micro, ¿ya? Fíjense que los virus, ¿cierto? Los virus, recuerden que los virus nosotros los tenemos al límite, ¿cierto? No podemos considerarlos como seres vivos, ¿por qué? Porque existen ciertas características de los seres vivos que los virus no cumplen, por eso están en el límite, ¿ya? Entonces, los virus, ¿cierto? Fíjense que son mucho más pequeños que las bacterias, ¿cierto? Y que las bacterias son mucho más pequeñas que las células, en este caso células eucariontes, ¿ya? Fíjense que acá tenemos la célula animal y la célula vegetal, ¿ya?
Nosotros ya hemos hecho la distinción, ¿cierto?, entre una célula procarionte y una célula eucarionte. Pregunto al público en general, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre una célula eucarionte y una célula procarionte? Como yo, observador, ¿cierto?, si a mí me muestran una célula eucarionte y una célula procarionte, ¿cómo yo podría diferenciar una célula eucarionte de una célula procarionte? Aparte del tamaño. ¿Qué característica fundamental, ¿cierto?, podría yo decir esta célula es procarionte y esta célula eucarionte? ¿Qué característica podría diferenciar a una célula eucarionte de una procarionte? ¿Están todos con tuto hoy día? Ya dije, aparte del tamaño. Si ustedes pudieran observar en un microscopio, aparte del tamaño, ¿qué otra característica me podría, por ejemplo, decir si es una célula eucarionte y una célula procarionte? ¿Qué característica podría yo decir que diferencia una célula procarionte de una eucarionte? Tamaño, el color, ya. Ya. Acá tenemos una célula procarionte y acá tenemos una célula eucarionte. Varios tipos de células eucariontes, ¿ya? Vamos a adelantar un poco las imágenes. Teoría celular, ¿cierto? Que ya lo vimos. Pero igual lo vamos a repasar ya. Acá tenemos, ¿cierto?, nuestra célula procarionte y acá tenemos nuestra célula eucarionte. Nuevamente pregunto, ¿qué diferencia a este tipo de células, que son las eucariontes, en este caso célula eucarionte vegetal y animal, de esta célula procarionte? Ya, ambos tienen membrana. Ya, lo que tiene adentro. ¿Qué tiene adentro? ¿Cómo tiene? Ya, los voy a ayudar. ¿Cómo tiene su material genético esta célula procarionte con respecto a esta célula? Este tipo de células. ¿Cómo está el material genético de la célula procarionte con respecto a esta célula de acá? Las procariontes. Cami, quedaste hasta las procariontes. Las procariontes. ¿Qué podrían decirme de las procariontes versus las eucariontes? Ya. Las procariontes, ¿cierto? Como bien dice la Steffi, el material genético no está contenido en el núcleo, ¿ya? Fíjense que el material genético en las procariontes está disperso en el citoplasma, ¿ya? En cambio, ¿cierto? Nosotros podemos ver que en las células eucariontes, ¿ya? En las células eucariontes, ¿cierto?, el material genético está contenido en el núcleo de la célula, no está disperso, ¿ya? Fíjense que los organelos también están organizados, ¿ya? En cambio acá, ¿cierto?, nosotros tenemos algo como mucho más desordenado, ¿cierto? Voy a ver al tiro el chat. Sí, perfecto, Antonia, ¿ya? El ADN, ¿cierto?, el material genético en una procarionte, va a tener, ¿cierto?, el material genético disperso en el citoplasma. En cambio acá, ¿cierto?, está organizado en un núcleo, ¿ya? Eso sería, ¿cierto?, una de las grandes diferencias en cuanto a lo que nosotros podemos ver, ¿cierto?, inmediatamente. La diferencia, ¿cierto?, fíjense ahí, la diferencia, ahí está el material genético, la diferencia, ¿cierto?, abismante que hay entre esto y esto, ¿ya? ¿Ok? Entonces nosotros, ¿cierto? Aquí, bueno, acá tenemos, ¿cierto?, un esquema mucho más simple, donde podemos ver algunos de los organelos, ¿cierto?, presentes en las células eucariontes y presentes en las células procariontes, ¿ya? Ahora la gran pregunta, ¿cierto?, es, ¿qué organelos vemos que hay acá
que acá está también presente, ¿ya? ¿Qué organelo encontramos? Hola, buenos días, asistencia. Ya, entonces, la pregunta es, ¿qué organelo encontramos en las células procariontes que también vamos a encontrar en las células eucariontes? Ribosomas, perfecto. Podemos ver esas estructuras que son como pelotitas pequeñas, ¿ya? Que vamos a encontrar en ambos tipos de células, ¿ya? En ambos tipos de células. Fíjense que acá, igual en células eucariontes, podemos encontrar flagelos, ¿ya? Los espermatozoides, que son células eucariontes, ¿cierto? Van a tener también flagelos, ¿ya? En este caso no hay flagelo, pero en general nosotros en las células eucariontes también podemos encontrar flagelos, ¿ya? Entonces acá nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Estas estructuras chiquititas que están acá que se llaman ribosomas, ¿ya? Los ribosomas, para efecto de ahora que ustedes están en un estado básico nomás, vamos a ver que tienen muchas funciones, ¿ya? Pero una de las principales funciones es la síntesis de proteínas, ¿ya? La síntesis de proteínas, ¿ok? Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, una estructura mucho más compleja de la célula procarionte. Fíjense su flagelo, ¿ya? Acá tenemos el nucleoide, donde encontramos el material genético disperso, ¿cierto? Vamos a encontrar esas pequeñas pelotitas llamadas ribosomas que habíamos dicho que están encargadas, ¿cierto?, de la síntesis de proteínas. Vamos a encontrar que va a tener una cápsula, una pared celular. Esto es sumamente importante, ¿ya? Esto después, bueno, yo creo que igual les voy a hacer una clase especial, ¿ya? Acerca de la cápsula, ¿cierto?, que tienen las bacterias. Es súper importante porque las bacterias se pueden diferenciar. Sé que no es importante para el nivel que tenemos, ya que es estado básico, pero las bacterias se pueden diferenciar en gran positiva o gran negativa, dependiendo de su cápsula. ¿Y por qué eso es importante? Porque dependiendo de ese tipo de cápsula que tengan, es qué antibiótico vamos a usar, ¿ya? Si, por ejemplo, a usted lo ataca una cierta bacteria, usted no le pueden dar el mismo tipo de antibiótico, ¿ya? Tienen que ver primero, estudiar el tipo de bacteria que lo está atacando, y de esa manera yo puedo darle un antibiótico que rompa esta estructura, ¿ya? Por eso es sumamente importante, ¿cierto?, saber el tipo de bacteria que lo está atacando. No todas las bacterias, ¿cierto?, se van a atacar de la misma manera, porque estas bacterias pueden tener una cápsula distinta, ¿ya? Pueden tener una estructura diferente, ¿ok? Entonces acá vamos a encontrar, ¿cierto?, su material genético, el nucleoide, ¿cierto?, que es donde está el material genético, si bien está disperso, ¿sí? Como les decía, ¿cierto?, no tiene un núcleo, pero sí, ¿cierto?, va a tener cierta estructura donde va a poder encontrarse, ¿cierto?, este material genético, ¿ya? Recuerden que si bien las células procariontes son como mucho más simples, ¿ya? Mucho más simple en cuanto a estructura, eso no quiere decir que no sean ciertos organismos mucho más evolucionados que nosotros, ¿ya? De hecho, evolutivamente están anterior que nosotros, ¿ya? Y como les comentaba, las bacterias pueden resistir ciertas temperaturas extremas que nosotros no podríamos resistir. Hay bacterias, por ejemplo, que están en volcanes, hay bacterias que están en climas muy fríos, ¿ya? Que nuestras células no podrían resistir, pero en cambio estas bacterias sí pueden resistir, ¿ya? Esas temperaturas, por ejemplo, extremas o esas condiciones extremas. Por lo tanto, si bien son mucho más simples en cuanto a lo que podemos visualizar, no son tan simples evolutivamente. Son mucho más complejas que nosotros, de hecho. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a ir viendo, ¿cierto?, a lo largo de esta clase, y bueno, en las clases siguientes, la estructura y cada una de las funciones que tienen estas células, ¿ya? Fíjense que acá tenemos una célula eucarionte, en este caso, perdón, podemos ver que también tiene flagelo, ¿cierto? Ya que también tiene flagelo. Recuerden que el flagelo es una estructura la cual permite ciertos desplazamientos de las células, ¿ya? Podemos encontrar lisosomas, mitocondrias que van a ser fundamentales, ¿cierto? Sobre todo, las mitocondrias vamos a ver que tienen que ver con el centro de canje de la energía, ¿ya? Cómo nosotros, ¿cierto?, transformamos
esa energía de los alimentos en energía que va a llevar a cabo todos nuestros procesos biológicos, ¿ya? Vamos a encontrar el aparato de Golgi que veíamos, ¿cierto?, en nuestro juego, los ribosomas, ¿ya? Que era los ribosomas, esas estructuras chiquititas que eran como pelotitas, que hacían la síntesis de proteínas, ¿cierto? Llevaban a cabo la síntesis de proteínas. Y fíjense acá que vamos a encontrar el retículo endoplasmático liso y rugoso, ¿ya? Vamos a encontrar el núcleo, vamos a encontrar que ese núcleo tiene poritos también, que van a tener cierta función, ¿ya? Y dentro de ese núcleo vamos a encontrar el material genético contenido, ¿ya? Aquellas características, ¿cierto?, que son traspasadas de generación a generación. ¿Ok? Acá tenemos células, podemos encontrar células vegetales. Importante acá destacar que una célula vegetal va a tener, eso que está ahí se llama vacuola, ¿ya? Vacuola. La vacuola es una estructura sumamente curiosa, ¿cierto? De hecho, las células vegetales tienen vacuolas grandes, generalmente son un almacenamiento de líquido, ¿ya? Un almacenamiento de líquido de la célula, vegetal en este caso, pero también se pueden encontrar vacuolas más chiquititas, obviamente, en las células animales, ¿ya? Entonces acá podemos ver, esto que está acá son imágenes de microscopio, ¿ya? Esto que está acá, que podemos observar, son imágenes sacadas de un microscopio, como ustedes podrían visualizar cada estructura, ¿cierto?, en un microscopio. Entonces, en un microscopio podrían ver, por ejemplo, el núcleo así, con esta imagen, ¿ya? Acá, por ejemplo, podrían ver el aparato de Golgi, con esa estructura. La mitocondria, cómo podrían observar una mitocondria en un microscopio, ¿ya? Los centriolos, el retículo endoplasmático. ¿Ok? Entonces, bueno, acá podemos ver, ¿cierto?, que nuestra célula está constituida por una estructura que le permite, ¿cierto?, mantener la forma de célula. ¿Ya? Esto es como una casa con pilares. Para que esta casa con pilares no se derrumbe, tiene que tener cierta estructura que la firme. Ya eso vamos a llamar citoesqueleto. ¿Ya? Este citoesqueleto va a estar constituido de proteínas que le van a dar cierta característica de movilidad que van a permitir, ¿cierto?, que la estructura se mantenga. Ya habíamos visto, ¿cierto?, que existe la diferencia entre los cilios y flagelos. Los flagelos, ¿cierto?, generalmente vamos a ver que son estas estructuras largas, que por ejemplo encontramos en el espermatozoide, que le da cierta movilidad a la célula. En cambio, los cilios son mucho más numerosos, ¿ya?, y mucho más pequeñitos, y le permiten, ¿cierto?, entre paréntesis, los cilios también podemos encontrar en las células procariontes, le permiten cierta también desplazamiento, pero también en las células procariontes vamos a ver que va a tener cierta característica que ya lo vamos a ver el miércoles, ¿ya? Entonces acá tenemos la diferencia entre los flagelos, fíjense ahí un flagelo, ¿ya?, que le da el movimiento a la célula, y los cilios que les comentaba, ¿cierto?, que son más cortitos, son mucho más numerosos. Nosotros, por ejemplo, los vamos a encontrar también en los pulmones, ¿cierto?, en el sistema respiratorio, y eso va a permitir, ¿cierto?, darle una limpieza en el sistema respiratorio, ¿ya? Pero también podemos encontrar esos cilios, ¿cierto?, en células procariontes. Los centriolos, ¿cierto?, van a cumplir una función importante, perdón, ahí. Los centriolos van a cumplir una función importante en las células animales, ¿ya? No los vamos a encontrar en células procariontes. Acá tenemos nuestro núcleo, ¿cierto?, que va a contener la información genética. Y acá tenemos los ribosomas, ¿ya? Los ribosomas, recuerden que la función importante de los ribosomas es la síntesis de proteínas, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, nuestro retículo endoplasmático, que se va a dividir en retículo endoplasmático liso y rugoso, ¿ya? Entonces acá tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que se llama rugoso, ¿cierto?, porque va a tener adosados sus paredes ribosomas, ¿ya? Y esto le va a permitir, ¿cierto?, tener una función de síntesis de proteína, ¿ok? Y también vamos a tener retículo endoplasmático liso, ¿ya?, que va a tener la función de la síntesis de lípidos. Y también, ¿cierto?, va a tener una función de detoxificación
o detoxificación, que tiene que ver con el proceso, por ejemplo, si hay un envenenamiento o algo así, ¿cierto? Ayuda a la limpieza celular, ¿ya? Y eliminar toxinas. Tenemos el aparato de Golgi, que va a tener múltiples funciones, ¿ya? Entre ellos el transporte de vesículas. Y esto lo vamos a hacer como un resumen en la otra clase. Y también les voy a mostrar un software donde podemos ver en 3D las células vegetal, animal y las células procariontes, ¿ya? Pero ya eso va a ser el miércoles. Les pido que durante esta semana revisen la guía 7 y 8 si aún no lo han hecho, de la célula, para que puedan igual, para que puedan igual ir viendo las guías, y como les comenté, a las personas que llegaron tarde, la guía 9 ya la subí, ¿ya? Recuerden que la guía 9 es la que se manda, y la idea es que ustedes la revisen, puedan ver si la pueden desarrollar, y ya durante esta semana o la otra vamos a dedicar una clase a revisar la guía bien, y que ustedes obviamente vayan desarrollándola, ¿ya? ¿Eso sería alguna duda, chicos? ¿No? Hoy día estuvieron súper silenciosos. Ya. Entonces vayan a tomar desayuno, se lavan la carita,